mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 16 de enero del año 2024. Voy a comentar con usted dos hechos que me tocó vivirlos y que me enseñaron mucho de la política mexicana, mucho. Y esto viene a colación por lo que sucedió anteayer con el discurso de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Primero, la toma de posesión del presidente electo José López Portillo se celebró en el Auditorio Nacional. Ahí. El presidente López Portillo pronunció el que quizá es el mejor discurso de su vida. Un discurso profundo, sustancioso, con señalamientos velados al que se acababa de terminar su encargo, planteamientos que en aquellos años sonaron a música casi celestial, que volverán a surgir los pesos plata y una serie de cuestiones más retóricas que prácticas. El discurso impresionó a muchos, a mí también. Reconozco mi ingenuidad de aquel entonces, el 1 de diciembre del 76. Me impactó el discurso del presidente López Portillo. Bien. Trabajé un tiempo yo en el Seguro Social y luego en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y luego ya me fui a Sonora, pero a medida que veía yo el desenvolvimiento de la gobernación puesta en práctica por el presidente López Portillo, empecé a ver las cosas con otra óptica. La frivolidad, la corrupción de su familia, sus hijos, un grupo de personas a su alrededor, y la frivolidad del presidente mismo, un hombre que le hacían creer sus cercanos que era un atleta, que era un galán, que dama que le gustaba intentaba conquistarla. Y los resultados pues ya seguramente los conoce usted. La deuda externa que recibió en alrededor de 20,000 millones de pesos del presidente Echeverría, la heredó en 78,000 millones de dólares. Un déficit en la operación del gobierno del 16% del Producto Interno Bruto, aquella deuda externa con vencimiento menor de un año era casi el 90%, es decir, desastre completo. A la luz de esos acontecimientos o de esos resultados, tomé una decisión que a partir de esa fecha no habría ningún discurso político que me impresionara, que debía yo esperar el resultado de un gobierno, los hechos, pero ya ningún discurso iba a bastar para que yo me entregara ciegamente a ese gobernante o a ese personaje. Bien. Pasa el tiempo, pasa el sexenio del presidente López Portillo, luego vino el presidente Miguel de la Madrid y luego el presidente Salinas, y luego vino la campaña del paisano Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y el discurso pronunciado por él en la explanada del Monumento a la Revolución, que todavía algunos recuerdan, veo un México con sed de justicia, porque Colosio era un excelente orador, un hombre con una timbrada voz, que además cantaba bien los boleros. Y en ese momento no me impresionó ese discurso. A la fecha, ni me interesa ese discurso, ni me impresionó en lo más mínimo. ¿Por qué?
porque había tenido el desengaño de aquel discurso frente a los resultados en el gobierno de López Portillo. Y a partir de ahí me ha tocado en algunos casos escribir discursos en ocasiones importantes para políticos con los que he trabajado, pero repito, ya no me impresiona discurso alguno. Y esto viene a colación por lo que pasó el domingo, anteayer. He leído opiniones de personas a las que tengo yo en alta estima desde el punto de vista intelectual y me han sorprendido sus juicios. El discurso emotivo que conecta con una serie de cosas. Y yo pienso, bueno, ¿habrán escuchado el discurso o nomás lo habrán oído? ¿O habrán analizado con objetividad ese discurso ya en la versión escrita? Y pienso que no. Yo no sé si dejados llevar por la emoción propia de una pieza oratoria como la que pronunció la ingeniera el domingo, anteayer, pero por más buena oradora, que no lo es, por más buena oradora que fuere la ingeniera, yo ya en los discursos de político alguno, con todo respeto para cada uno de ellos, no me impresiona. Me impresionan los hechos, los resultados, lo que hace el gobernante conduciendo el gobierno y conduciendo el país. Eso sí, lo reconozco, me impresiona y lo justiprecio. Yo no sé qué piensa la gente que se expresa todavía hoy mismo elogiosamente de ese discurso. ¿Acaso son tan ingenuos que piensan, o quizá muchos creen, que las elecciones se ganan con discursos? Es posible. Sin embargo, desde hoy los quiero desanimar. Las elecciones se ganan con votos, no con discursos. Las elecciones se ganan con trabajo de tierra, analizando los números de las secciones electorales, analizando qué elector es el que está registrado en esa sección electoral, analizando los números de elecciones anteriores similares, en este caso la presidencial. Pero con discursos, olvídense ustedes. Miren, ¿por qué les menciono esto? Quizá porque, como decía alguien, soy hijo de la mala vida. Me gusta contradecir, me gusta señalar lo que veo yo como equivocado y no irme con la corriente o no irme con la gente en bola, no. Tomo mis decisiones en función de lo que yo veo, de lo que analizo y por lo tanto concluyo esta o aquella cuestión. El discurso de la ingeniera no me merece mención alguna en especial. ¿Por qué? Porque ya dije y lo repito, no me impresionan los discursos de los políticos. Lo que sí me impresiona es su actuación primero como candidatos, sus propuestas ya en la etapa seria de las campañas y por supuesto los resultados de su gobernación. Y aquí, si bien la campaña en términos reales, concretos, empezó hace 8 meses o una cosa así, pero todavía no estamos en la etapa de poder escuchar las propuestas. Hay algunas ideas ahí, pero vamos a esperar al 1 de marzo. Y tampoco hay, por supuesto, hechos que comentar porque ni siquiera empieza el siguiente periodo gubernamental. Pero hay una cosa que quiero comentar con usted relacionada con esto del discurso de la ingeniera. De repente apareció ahí lo que quizá
vaya a ser o intentar ser el lema de su campaña. Vida, verdad y libertad. Yo no sé quién fue el genio mercadotécnico que creó, que acuñó esas tres palabras en una sola expresión o en un solo lema. Para las personas que pululan en el Twitter, en las redes sociales, en los círculos rojos, hiperrojos, etc., probablemente sí les parezca profundo eso. Pero para el resto de los 97,5 millones de electores, muy difícilmente les va a impresionar. Y he recordado, después del discurso del domingo, los lemas que ha habido en algunas campañas anteriores en México, y una en particular que se celebró ya hace 46 años en la República de Chile. En 1978, el plebiscito donde fue derrotado Augusto Pinochet, y a partir de ahí vino el periodo de la transición. El lema de esa campaña para obtener la victoria en el plebiscito fue algo tan modesto como esto: una palabra de 2 letras, no. Y ganó la oposición a Pinochet de manera aplastante, con 2 letras, no. En los espectaculares, en los pósters, en las pintas, en las bardas, cuando un chileno pasaba por ahí y leía no, sabía perfectamente, estando incluso en contra del general Pinochet, sabían lo que quería decir esa palabra, no. Nosotros, para no irme muy lejos en el tiempo, el presidente Echeverría sacó aquello de arriba y adelante. Y luego López Portillo, la solución somos todos. Miguel de la Madrid, la simplificación administrativa y la renovación moral. Salinas, solidaridad. Zedillo, bienestar para tu familia. Esas campañas, todas ellas, utilizaron estos lemas que mencioné durante la campaña toda. Eso era una línea general para los discursos que algunos pronunciaban, para actos políticos diversos, pero ese era el mensaje fundamental. Hoy, yo no sé si vayan a decir vida, libertad y vida, verdad y libertad, vaya a ser el lema, pero me parece que no va a pegar. Como esa tontería de fuerza y corazón que ya está arrumbada en el cuarto de los tiliches. Y eso me lleva, además de comentar con ustedes, que no me impresionan los discursos ya por bien dichos o por piezas de oratoria importantísimas, no me impresionan. Pero también al mismo tiempo me preocupa por lo que veo. Una campaña sin rumbo, errática, y también una campaña y una candidata sin un equipo de verdaderos profesionales de campañas políticas presidenciales. Eso es lo que pienso. Quizá algunos se molesten, tendrán 2 trabajos. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel, donde se dice la verdad, soportada con argumentos, pero la verdad antes de cualquier otra cosa. Gracias.